Ahora vamos a ver el efecto que tiene el haber inoculado a un paciente con una partícula viral versus 1000 partículas virales. Entonces, inóculo es la cantidad de virus con la que una persona se infecta. En este caso, que estamos hablando del virus SARS-CoV-2. Entonces, aquí vamos a poner cuántas partículas virales vamos a tener en el organismo, pasando 0, 1, 2, 3, 10 y 20 horas, si es que el virus se puede replicar cada hora. Y cuando empezamos con un inóculo de una partícula, o sea, cuando el paciente se infectó con solo una partícula viral, que es lo que vimos hace 2 videos. Aquí vamos a poner la cantidad de partículas virales, o sea, la cantidad de virus que vamos a tener, pasando 0, 1, 2, 3, 10 y 20 horas, pero cuando el inóculo fueron 1000 partículas, o sea, cuando el paciente de súbito se infecta con 1000 partículas virales. Entonces, aquí, en la hora 0, pues es cuando el paciente se infecta y vamos a tener solo una partícula viral. Aquí vamos a tener 1000 partículas virales. También ya en el video anterior derivamos las fórmulas que vamos a utilizar para saber cuál es la cantidad de partículas virales que vamos a tener. Esto lo vimos en el video anterior. Ahorita lo importante es nada más comparar los números. Ahorita no importa cómo llegamos a los números. Esto lo vimos en el video anterior. Entonces, la fórmula para saber cuántas partículas virales vamos a tener cuando el inóculo fue de una partícula, la fórmula era 2 al número de horas. Y aquí la fórmula era esta misma, 2 al número de horas, pero multiplicado por cuántas veces tenemos más inóculo aquí que aquí. Entonces, si aquí tenemos 1000 partículas virales y aquí tenemos una, aquí tenemos 1000 veces más inóculo del que teníamos aquí. Entonces, multiplicado por 1000. Estas es las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, aquí, pasando una hora, ¿cuántas partículas vamos a tener? Entonces, hacemos 2 a la número de horas, que es 1. Entonces, vamos a tener 2 partículas virales. Aquí, pasando una hora, cuando el inóculo fue 1000 partículas, es igual 2 a la 1, que es 2, multiplicado por 1000, o sea, 2000 partículas. Pasando 2 horas, vamos a tener, en este caso, 2 a la 2, o sea, 2 al cuadrado es 4. En este caso vamos a tener igual 2 a la 2, porque es el número 2 de horas, multiplicado por 1000, o sea, 4000. O sea, es decir, aquí solo vamos a tener 1000 veces más de lo que tengamos acá. Es 4000. Aquí, pasando 3 horas, es 2 a la 3, esto es 8. Y entonces aquí por 1000 es 8000. Pasando 10 horas es 2 a la 10. 2 a la 10 es 1024. Aproximadamente vamos a ponerle 1000. Entonces, este es igual a 1000, más o menos. Entonces, 2 a la 10, que vamos a ponerle que es 1000, multiplicado por 1000, esto es 1.000.000. 1.000.000. Y en 20 horas vamos a tener 2 a la 20. 2 a la 20 podemos escribirlo como 2 a la 10 multiplicado por 2 a la 10, que es lo mismo. Entonces, si 2 a la 10 dijimos que eran 1000 multiplicado por 1000, o sea, 1000 por otra vez 1000, eso es 10 a la 6, o sea, 1.000.000. Lo voy a poner así indicado. 10 a la 6, o sea, 1.000.000. Y aquí va a ser este mismo número, o sea, 2 a la 20, que dijimos que es más o menos en 10 a la 6, multiplicado por 1000. Multiplicado por 1000. O sea, 10 a la 6 por 1000, esto es 10 a la 9. Y 10 a la 9 es lo mismo que 1000.000.000. Entonces, cuando tenemos un inóculo de una sola partícula, al final de 3 horas, por ejemplo, tenemos solo 8 partículas, 8 virus en el organismo. Pero si empezamos con 1000 partículas virales en 3 horas, en este caso vamos a tener 8000 partículas virales. Entonces, digamos, cuando aquí a las 10 horas llegamos a 1000 partículas virales, aquí nos tomó 10 horas, cuando empezamos con una partícula viral, llegar a tener 1000 partículas virales. Cuando aquí, en este caso, cuando empezamos con 1000 partículas virales, en la primera hora ya teníamos el doble de lo que tenemos aquí en 10 horas. Entonces, aquí la cantidad de virus con la que la persona se infecta sí tiene mucho, digamos, es todo dependiente de aquí, del efecto que vamos a tener. Si una persona se infecta con una sola partícula viral, puede ir produciendo así virus, pero así 1, 2, 4, 8, 1000 cada hora, si es que el virus se replicara cada hora. Y aquí,
en este caso la persona va a tener 1000 veces más partículas virales de lo que hubiera tenido si solo se hubiera infectado con una partícula viral para cada hora. Entonces aquí 1000 veces más, aquí 1000 veces más que acá, 1000 veces más que acá, y así. Entonces vamos a comparar. Si aquí para tener 1000 partículas virales, cuando empezamos con una, nos tomó 10 horas, vean como aquí ya en la primera hora tenemos 2000 partículas virales. Entonces la cantidad de virus que vamos a tener en el organismo depende obviamente de con cuántas partículas nos infectamos. Y mientras más grande sea el número de partículas con el que nos infectamos, más virus vamos a tener adentro. Y si tenemos más virus adentro del organismo, va a ser más difícil que el sistema inmune pueda atacar a toda esa cantidad impresionante de virus. Entonces aquí, cuando tenemos 2, 4, 8 mil virus así, pues al sistema inmune puede ser que sí le dé tiempo de ir atacando a los virus. No es lo mismo infectarnos con una partícula viral y que se vaya duplicando así el virus y pues lo vamos atacando con el sistema inmune, o que nos infectemos de súbito con 1000 partículas virales. En 2 horas ya tenemos 4000 partículas virales, en 20 horas ya tenemos 1000 millones de partículas virales. En este caso, el sistema inmune no va a ser tan eficiente. Aquí el crecimiento de la replicación del virus va a sobrepasar la respuesta inmune que tenemos. Porque no es lo mismo, si nos infectamos con una partícula viral, pues tenemos tiempo de ir atacando a las partículas virales con el sistema inmune. Aquí no, aquí de súbito nos infectamos con 1000 partículas virales, cada hora se están produciendo los virus y aquí esto sobrepasa la capacidad del sistema inmune. Entonces, una cosa es que nos infectemos y otra cosa es que si nos vamos a infectar, tiene que ser con la mínima cantidad de partículas virales. Entonces, ya en los siguientes videos vamos a ver cómo, si es que nos infectamos, podemos disminuir la cantidad de virus con la que nos vamos a infectar. Entonces, lo vuelvo a repetir, una de las cosas más importantes es no infectarnos, no exponernos. Pero si nos vamos a infectar, tiene que ser con la mínima cantidad de partículas virales. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.